Bienvenidos a un nuevo programa de Red de Redes con nuestros queridos hermanos Pachi Bronchalo y Antonio María Domenech. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola a todos. No nos pueden responder. No han venido. O sea, aunque diga, aunque habléis, no. Pero no venía gente. Nos van a sí, hay gente, pero detrás de las cámaras, pero no podemos decir quiénes delante. son. No podemos decir quiénes porque son. están en sus casas. Claro, efectivamente. Lo pueden escribir en la caja de comentarios. Exactamente. Y tú puedes decir, hola Carmen, porque a lo mejor hay alguna Carmen que está viendo esto. Si hay alguna Carmen que ponga, yo soy Carmen. Eso es, sí. Claro. Porque esto es un poco endómico. Pero tú sabes, O sea, eso era de otro vídeo. Eso es como que tiene que ver con... No, pero el nombre más común es Ana. ¿Ah, sí? Sí, hay un montón de Ana. Míralo en tu móvil. Tienes un montón. Gracias. Bien, vamos a hablar de un tema muy importante hoy, de 3 temas muy importantes que tienen que ver con juzgar y criticar. 3 temas. 3 temas en uno. ¿Tantos? 3 en uno, como el producto nosotros. este. Eso es, justo. Claro, 3 en 1. Muy bien. Vale, y la cuestión es la diferencia entre prejuicio y juicio, Juicio. entre juzgar actos y juzgar personas, Vale. y entre juzgar y criticar. ¿Y repasar? Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicaria de 2 y 3. Colocarnos bien y empezamos como... Por favor, hay muchos veterinarios que no son animales. Es muy difícil el tema. En el pueblo la gente Yo repasa. estoy haciendo un esfuerzo. No, pero es importante porque No, yo quiero decir una cosa. Hay personas que sufren mucho por esto, porque piensan que ya enseguida están juzgando, criticando, y luego al revés, personas que para ellos nada es juzgar y criticar. Eso es, como él, que es lo que Antonio está María. diciendo de no, yo lo que hago es no criticar, yo refiero, ¿no? Yo repaso. Yo digo la verdad, yo no critico. Yo esas analizo cosas, ¿no? hechos. Entonces vamos a comenzar por el principio. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Muy bien. En el principio es el tema de diferenciar entre prejuicio y juicio. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué diríais que es un prejuicio, hermanos? Un prejuicio es sencillo, ¿no? Previo, juicio es sin conocer una situación, sin tener datos suficientes, hacerte una composición y un juicio, pero sin ninguna base sólida. Como sin elementos para juzgar. Eso ¿no? es. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Como por ejemplo, que puede haber gente que esté escuchando nuestro vídeo, pero no esté viéndolo. Porque diga hoy 3 curas de negro con Sí, no, y alzacuello. diga, pues yo estoy aprovechando el tiempo para hacer otra cosa. Totalmente. Pues, entonces, ¿para qué hacemos gestos? ¿Para qué? Pasa con la iglesia, muchas veces hay prejuicios, ¿no? Mucha gente dice, pues sí, luego he conocido la iglesia, he conocido al sacerdote y qué bien, qué Eso normalidad, qué bien, pero claro, hay un juicio previo por algo. Me había hecho un juicio errado porque en el fondo era un prejuicio. A mí me pasaba contigo. Sí. ¿Sí? Sí. Pues, o sea, a todo el mundo le pasa conmigo en general. O sea, lo estaba diciendo en serio, pero todo A el mí me mundo... pasaba con vosotros y luego cuando os conocí vi que tenía yo razón. Pero bueno, Mucho peor. Un prejuicio combinado. Pero hay que diferenciar 2 tipos de prejuicios, ¿vale? Los primeros. El prejuicio malo, que es el que estamos diciendo, que es hacerte una idea de alguien que tú has conocido o alguna situación por 2 cositas que conoces y ya no ves una persona con una coleta o un pendiente y ya le dices, este seguro que no sé qué, o ves un sacerdote o ves lo que sea, ¿no? Pero luego hay un prejuicio que es inevitable, ¿vale? El prejuicio inevitable es que cuando tú ves a una persona o una situación, de primeras hay como una impresión que te sobreviene y que no implica tu voluntad ni tu inteligencia, sino que te sobreviene. no se controla. Ese prejuicio no es pecado. Lo que no hay que hacer es dejarse llevar por ese prejuicio y decir, no, espera, voy a tener más factores para hacer no un juicio, sino para hacerme una idea de lo que está pasando, ¿no? Es decir, si yo entro en una sala y veo que están un montón de jóvenes dando patadas a las cosas y, por ejemplo, moviéndose y rasgando cosas, el prejuicio es, oye, qué caos, están haciendo mal, esto hay que pararlo. Y eso es normal. Pero si en ese momento yo me paro a preguntar, y no, es que esto es una escuela de teatro y estamos haciendo un ejercicio, esto me pasó, estamos haciendo un ejercicio de expresión corporal que aquí pueden hacer lo que quieran, incluso romper las cosas. Pues fíjate, yo de primeras tengo un prejuicio que puede ser natural, pero lo paro, pregunto y entonces digo, vale, estaba equivocado. Entonces, cuidado con el prejuicio aceptado y asumido como sin razones, en el cual nos hacemos un juicio de otras personas que no es verdad, con lo que es el prejuicio inevitable, que lo que tenemos que hacer es suspender el juicio y decir, espera, voy a tener más datos para hacerme una idea. Vale, ¿no? me gusta, sí, ¿Os sí. gusta esta idea? Entiendo lo que dices, que no es pecado, porque
es una impresión que te viene que tú no controlas, ¿no? Puede venir en forma de emoción, en forma de... pero no es algo que haces tuyo, lo que no hay que hacer es hacerlo tuyo, ¿no? Porque una cosa es sentir y otra cosa consentir. Y eso sirve para muchas más cosas en moral. Cuando uno va a confesarse, tiene que ser capaz o pedir ayuda al sacerdote para distinguir las veces que has sentido algo y las veces que lo ha consentido, que lo ha hecho suyo, que se lo ha metido en el corazón y que a partir de ahí, incluso a veces, lo ha transmitido o ha hecho cosas en consecuencia, y eso estaría mal. Lo hemos entendido, ¿eh? El ejemplo más claro son los pensamientos impuros. Hay veces que de pronto te puede venir una imagen o una cosa que has visto en la tele o que se te ocurre y que pasa como un pensamiento fugaz. Y muchas veces tú no lo eliges, simplemente es algo que sucede. Entonces hay gente muy escrupulosa que dice, ¡ay, he tenido un pensamiento impuro! No, porque no has consentido, como decía Antonio María, lo has sentido, pero no has consentido. Ahora, si tú te entretienes en ese pensamiento, le das vueltas, ese pensamiento genera en ti recuerdos del pasado, excitación, ahí cambia la cosa, ¿no? Pues con el prejuicio pasa un poco lo mismo. Una cosa es una primera idea así que te sobreviene y que tú la dejas pasar y no te centras en ella, o que tú te centras en ella, es que es verdad, es que no sé qué, es que seguro que tal, y ya te formas toda una historia que no es verdad, ¿no? Aquí hay una anécdota que voy a contar porque es muy curiosa. Dale. Que es una vez iba en el coche con dos amigos, uno era diácono y el otro no. Y entonces el diácono, bueno, ¿Tienes amigos? en ese momento tenía amigos, luego ya me volví un rancio como tío al conocerte, se me pegó y entonces ya no tengo amigos. Y entonces el diácono dijo, pues sí, el sábado que viene me voy a Milán, o tal, no sé qué. Y entonces el amigo dice, oye, ¿que te vas a Milán otra vez? Te fuiste a Milán la semana pasada, te vas a Milán la semana que viene, todo el día estás en Milán. Y entonces el otro, bueno, sí, tal, no sé qué. Y cuando se bajó el diácono del coche, le dije a este amigo, digo, este diácono tiene un cáncer tan fuerte que el tratamiento que hace solo existe en Milán. Entonces va a Milán cada 2 semanas para tratarse el cáncer. Entonces el otro se quedó loco porque dijo, el prejuicio, ¿no? El prejuicio y la bromita, y al final este diácono murió en gloria esté, haciendo una novena de la buena muerte a San José, y murió el día de San José de esa novena, quedándose dormido plácidamente en la cocina, ¿eh? Entonces, prejuicio y juicio. Me has quitado la broma de la boca. Sí, no, es que te veo a ti como muy tal, y es que hay que saber estar, Claro, ¿entiendes? antes de hacer No, porque tú estás prejuicios. prejuzgando lo que yo voy a Puedes decir. decir tonterías, Claro, porque yo no siempre digo tonterías, porque tonto es el que dice tonterías. Pero vamos a pasar al segundo punto. Vamos allá. ¿Te parece? Ahora pasamos del prejuicio al juicio, ¿vale? No es lo mismo juzgar actos que juzgar personas. ¿Qué me decís de esto? Pues tiene su lógica. A ver, Jesús dice lo de no juzguéis, ¿no? Entonces, si no queréis ser juzgados, ¿no? Entonces es evidente que siendo esto así, no podría uno decir nada, pero Jesús a lo que se refiere es a juzgar la intención del corazón, y eso está en la persona. Pero no es lo mismo decir este hecho es objetivamente malo, este hecho, esta acción está mal, porque al mismo tiempo Jesús también nos animó a no caer en el pecado. Entonces nosotros tendremos que poder juzgar, saber, analizar, poder decir a otros lo que es pecado y lo que no es pecado, que juzgar la intención con la que la persona ha cometido un acto. Hay un relato muy bonito cuando en la Biblia... ¿Nos podemos reír o va a ser serio? No, es serio, es serio. Es que estás en un plan que... No. ¡Qué gracioso! ¡Jajaja! ¡Qué endómico, qué endómico! Le has contado lo de Milán y se ha quedado ya para toda la mañana. me he quedado ya en no clave seria. no sabe distinguir. Bueno, clave pues seria. puedes continuar. Entonces, gracias. Va Samuel para ungir rey a David y le pregunta a Jesé, que es el padre de los hermanos, cuál es el mayor, ¿no? El primero. Entonces traen a uno y dice, este no es, porque es alto, guapo, fuerte, capaz. Y dice, qué raro que no sea este. Y entonces el guionista dice, porque vosotros miráis las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y esto es hermoso porque nosotros no sabemos muchas veces la intención con las que las personas hacen las cosas y si les han salido bien o les han salido mal, pero Dios sí que sabe la intención de cada corazón y cada intención que tienes tú en cualquier momento. Por eso, si algo te sale mal y tú lo hacías por un bien, no te preocupes porque el Señor considerará ese bien que tú querías. Entonces, de cara al juicio, la Iglesia está llamada a juzgar cuando un acto es objetivamente desordenado o pecaminoso. Pero eso no quiere decir que juzguemos a la persona. Primero, porque no juzgamos, como bien ha dicho Pachi y Antonio María, su intención.
Es más, la intención hay que tratar de salvarla siempre, como dice San Ignacio. Segundo, porque no conocemos el grado de culpabilidad, es decir, de responsabilidad de la persona, que puede estar condicionada por las circunstancias, por su historia, por su personalidad o por un montón de atenuantes, que eso lo sabe mejor Antonio María, que pueden hacer que su responsabilidad no sea tan grande. En tercer lugar, porque tú no sabes en su situación qué harías, ¿no? Dice San Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? O sea, que el único juez es Dios, ¿no? Entonces, tú no sabes qué harías en su situación. Entonces, teniendo en cuenta la intención, los atenuantes y que no somos Dios, nosotros no podemos juzgar a la persona, pero sí podemos juzgar que un acto está mal. Por ejemplo, si una persona se divorcia y se va con otra persona, Jesús dice claramente, comete adulterio. No juzga la intención de la persona y no juzga por qué le lleva a hacer eso, pero sí que dice comete adulterio y por eso la Iglesia dice no puede comulgar, porque está en situación objetiva de pecado grave, ¿no? O el aborto. El aborto es el asesinato directo de un ser humano en el seno de su madre. Entonces es un acto que es objetivamente desordenado, pecaminoso, un pecado grave que de hecho implica excomunión, que ahora mismo la puede levantar, la puede confesar cualquier sacerdote, pero pues desde que Francisco el Papa lo hizo así. Entonces, y sin embargo, a lo mejor esa persona ha estado súper presionada por una enfermedad, por el novio, por los padres, por lo que sea, y entonces, ¿quién juzga su culpabilidad? Dios. ¿No? O sea, la responsabilidad de la persona la juzga Dios. Nosotros juzgamos los hechos, pero no las personas. No sé si tú que esto lo tienes más porque eres así canonista, lo puedes explicar mejor que yo, porque... Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. Al final estamos en un entorno rodeados de decisiones y de acciones de los demás que casi instintivamente analizamos lo que sucede y el por qué sucede. Y muchas veces los padres, cuando están con sus hijos, tienen que explicar lo que está bien y lo que está mal para transmitir el criterio de esa familia, la educación, igual que los profesores. Conozco un profesor que hace poco escribía que hoy día, para ser profesor de moral, solo te preguntan si eres capaz de no juzgar. Y si dices eso, si ese es el nivel, seguro que te cogen. Porque a veces nos da miedo explicar cuáles son los actos intrínsecamente malos, como la blasfemia, que es malo en todos los sentidos porque no saca ningún bien el que blasfema, y explicar también, por ejemplo, que los mandamientos van por orden y decir que es más grave blasfemar que robar. Y eso la gente hoy día no lo entiende, porque se han quedado con su código ético que se han adaptado. Y hay que corregir eso que está mal. Que la gente dice, yo no robo ni mato. Y a lo mejor tienen a sus padres abandonados y les da igual dónde estén y de qué se van a morir. Pero hay que hacerlo, hay obligación de hacerlo. Hay personas que tienen que explicar eso. Vale, yo diría una cosa. Ahora que lo que dice Antonio, a lo mejor os pasa, ¿no? Que hay que distinguir, ¿vale? Que una persona puede no estar de acuerdo contigo, con algo que haces, y sin embargo no es que no te quiera, ¿vale? Nosotros parece que en cuanto una persona te corrige, te dice esto no está bien, esto está mal, ya estás totalmente en contra de mí, no me quiere, y eso pasa con la Iglesia. Como la Iglesia señala pues cosas que son pecado, el Señor nos ha enseñado y nos ha hablado del pecado y del perdón y de la misericordia, ¿no? con el pecador. Cuando señalamos todo esto, puede parecer, la Iglesia no me quiere, la Iglesia está en contra de mí. Y esto es muy importante, distinguir que no es así, ni en la Iglesia ni debe serlo en nuestras relaciones personales. No, que no acaba el vídeo todavía. Claro, un aplauso. Me ha gustado mucho. 100%, claro, porque la gente piensa es que la Iglesia nos juzga, no nos quiere, nos critica. No, la Iglesia tiene el deber, como hizo Cristo, de decir las cosas que están bien y que están mal. Y luego dice, tú en tu conciencia elige, y luego desde luego yo, si vienes a pedir perdón en el confesionario, te voy a perdonar. Y la misericordia de Dios es infinita, pero no te voy a decir que lo que haces está bien. Igual que un padre, si quiere a su hijo, cuando ve que su hijo está haciendo algo malo, porque le quiere, le dice, esto no está bien. No, no me quieres porque no me vas a hacer lo que me dé la gana. No, si tú vas a hacer lo que te dé la gana igual, pero es que esto no está bien y te lo digo porque lo sé y por tu propio bien, ¿no? Y pasamos al tercer punto, ¿vale? Para que no se nos vaya el tiempo, que es la diferencia entre el juicio y la crítica, que esto lo considero muy importante. Ya hemos visto que el juicio es malo. Y, sin embargo, muchas veces yo en el confesionario confieso gente que ha juzgado a otras personas, a otras situaciones o lo que sea, ¿vale? Pero es peor juzgar y criticar que solo juzgar. ¿Por qué? Porque cuando tú criticas, estás dejando que un juicio que tú has hecho ilegítimamente y que te has puesto en lugar de Dios, que además has hecho algo que no te correspondía,
encima lo sacas fuera y lo compartes con otro y les estás tentando para que también ellos juzguen. Y en esa crítica puede haber calumnia, que es que tú dices algo de la otra persona que no es verdad porque te lo has inventado o porque lo has supuesto, y puede haber un daño a la fama de esa persona que se va extendiendo como una mancha de aceite y que le puede afectar y hacer daño. Entonces, si tú has juzgado, has hecho mal, pero no critiques encima. Muchas veces juicio y crítica van de la mano. Es decir, cuando estamos en conversaciones con alguien que no es una buena compañía y que siempre estamos criticando porque no queremos hablar de nosotros mismos u otros motivos, es fácil que caigamos en el juicio y la crítica, induzcamos el juicio y la crítica, y entonces se genera una situación que es horrorosa. Entonces, si tú has juzgado a alguien, reconócelo, vete a confesar, pero no caigas en el siguiente paso, la crítica, porque de ahí tú no sabes a dónde puede llegar tu juicio. No sé qué pensáis sobre esto vosotros. Pues que es totalmente verdad, que al final la crítica es una semilla de sospecha que siembras en la otra persona hacia la fama de otra, ¿no? Y a veces pues uno viene la crítica porque se siente mejor, porque parece que así descarga y no sé qué, pero claro, ya pues estás extendiendo, ¿vale?, un juicio, un prejuicio, pues sobre la intención del corazón de la persona con otras personas. Entonces, evidentemente es peor. Igual que hay que devolver lo robado cuando uno se confiesa de haber robado algo, se le perdona el pecado cuando lo devuelve, también tenemos obligación de devolver la fama del prójimo cuando se la hemos robado. Que a veces las personas dicen, ay, es que he criticado a este. Sí, pero ¿te has preocupado en rectificar a las personas a las que se lo dijiste y pensar en las que esa persona lo dijo a otras personas, ese daño que has hecho tú? Eso. Cuidado, ¿eh? Me recuerda una historia que ya he contado, pero repito por si no lo habéis oído, que sí, es cuando a San Felipe Neri le cuentan unos que han criticado y juzgado a una persona, difamado, ¿no? Entonces le dice, bueno, en penitencia hice a comprar una gallina muerta y entonces la vais desplumando por el camino y la traéis para hacer una comida. Entonces pues ellos fueron allí, fueron desplumando la gallina, y cuando llegan a San Felipe dice, bueno, ahora volved atrás y recoged todas las plumas que habéis quitado. Entonces dijeron, no, hombre, pero eso es imposible. Y dice, pues tan imposible como devolver la fama y devolver la honra a la persona a la que habéis juzgado y criticado, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros, ¿no?, coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios, ¿no? Oye, es decir, ¿se comieron la gallina? No lo sé, solo sé que hay un refrán árabe, a mí no me gusta en general citar cosas que no sean católicas, pero que dice, si lo que vas a decir no es más elocuente que el silencio, cállate. Y eso creo que es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, Antonio María? Sí, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante. Por eso hablo menos ahora, antes hablaba más. Y antes de terminar, y de recomendar los libros y todo eso, es muy importante comprender una cosa, ¿vale? Que hay una diferencia entre el juicio y la opinión. El juicio es el que hace la Iglesia, fundado en razones objetivas, en la Biblia, tradición, magisterio de la Iglesia, que dice esto está mal. La opinión es lo que tú piensas sobre algo con tus criterios. Y Antonio María nos va a decir ahora qué sucede con las opiniones que cada uno tiene. Pues que la opinión que tengas tú en torno a la verdad vale cero, porque tú tienes que adecuar tu opinión a la verdad, no al revés. Tu opinión al juicio de la Iglesia. Exactamente. Yo os voy a recomendar un libro que se llama Más fuerte que el odio. Un libro muy bueno, porque precisamente ahí se ve cómo una persona ha caído en cosas muy graves y muy bajas por las circunstancias en las que ha vivido. No es que le justifique, pero sí que es cierto que uno dice, yo si lo hubiera visto en esta época sin conocer su historia, le habría juzgado, ¿no? Y cómo luego precisamente el prejuicio hacia las personas discapacitadas se cae y es lo que le permite la conversión. Más fuerte que el odio, de Tim Gennard. Os lo recomiendo mucho. Yo voy a recomendar La vida de Santo Domingo Sabio, que fue uno de los críos de Don Bosco y que un día en el colegio, con Don Bosco en clase, hacía mucho frío porque habían puesto nieve en la estufa y los compañeros empezaron, ha sido domingo, ha sido domingo. Entonces Don Bosco echó a Domingo de clase y les supo tan mal que dijeron, no había sido él, hemos sido nosotros y lo hemos hecho para que usted lo castigara. Y entonces Don Bosco le dice al niño, ¿pero por qué no me has dicho esto? Y Santo Domingo Sabio dijo, porque yo sabía que a mí me iba a perdonar porque era la primera vez, pero si hubiera dicho que eran ellos, los hubiera echado del colegio. Entonces me parece un gesto muy hermoso cuando alguien te critica o cuando alguien te juzga, que tú puedas excusarlo y seguir adelante. Santo Domingo Sabio. Película. Guadalupe, la película de Guadalupe, que también ha salido hace poco, y ahora que hablabais del prejuicio, pues a veces
a uno no le creen por las cosas de Dios, ¿no? Y a Juan Diego, pues que fue el que tuvo la aparición de la Virgen, como ha pasado con otras muchas apariciones, pues muchos tampoco le creyeron, ¿no? Y bueno, pues es una historia muy bonita, una peli muy bien hecha, recomendada. Muy bien. Pues muchas gracias, queridos hermanos, querido Antonio María, querido Pachi. No juzguéis Y no seréis juzgados. no condenéis Y no seréis condenados. Perdonad Y seréis perdonados. Dad. Y se os dará. Muy bien. La medida que uséis ya la está. usarán con vosotros. Muchas gracias, hasta la Adiós. próxima. Por los Hasta siglos de luego. los siglos.